El mundo del espectáculo los espero el jueves a las 2 de la tarde en Vida Moderna, solo por Cable Noticias. Cable Noticias, 24 horas de información. Son las 10:30 de la mañana, gracias por seguir con nosotros aquí en Actualidad Cable Noticias. Vamos a hacer en este bloque un balance de lo que sucedió ayer con las jornadas de marchas de los estudiantes. Más de 40.000 jóvenes protestaron por la reforma a la educación. Precisamente la ministra de Educación, María Fernanda Campo, realizó el balance del paro estudiantil llevado a cabo en distintas ciudades del país. La ministra anunció que, aparte de los hechos presentados en la ciudad de Cali y en otras zonas del país en donde se presentaron algunos inconvenientes de orden público, la jornada no registró mayores problemas. El Ministerio de Educación, en cabeza de la encargada de esa cartera, María Fernanda Campos, se mostró preocupado por las determinaciones anunciadas por los líderes de la marcha estudiantil de continuar con el paro de manera indefinida. Me preocupan mucho los paros que han convocado algunas universidades, algunas inclusive han convocado para paros indefinidos. Y me preocupa muchísimo porque el perjuicio que se causa es enorme. Un día de cierre de una universidad le vale cientos de millones de pesos a todos los colombianos, porque la inmensa mayoría de los estudiantes lo que quiere es seguir estudiando para poder terminar exitosamente su semestre. Al indagar ante la ministra Campos sobre si el gobierno planea retirar esta iniciativa, la directora de este ministerio aseguró que lo que este proyecto pretende es darle mayores beneficios a la población estudiantil del país. No está en la agenda del gobierno porque sería un grave perjuicio para Colombia y para los jóvenes de Colombia. Este proyecto no trae sino aspectos positivos. ¿Qué buscamos nosotros con esta reforma? En primer lugar, mejorar la calidad de la educación en todos los niveles. En segundo lugar, buscamos que más jóvenes, especialmente los más pobres de Colombia, puedan acceder a una educación de calidad. De la misma manera, el gobierno lamentó los hechos sucedidos en la ciudad de Cali, en donde una persona murió y otras dos resultaron heridas. Como gobierno nacional y como ministra de Educación Nacional, es que lamentamos profundamente la muerte de un joven que participó en la marcha de Cali, así como también entiendo que hubo 2 personas heridas en dicha marcha. 5 policías heridos y 22 personas capturadas fue el saldo que dejaron los fuertes disturbios que se presentaron tras la jornada de protestas estudiantiles en Bogotá. La alcaldesa de la ciudad rechazó el acto violento y señaló que los autores fueron personas ajenas a las movilizaciones. A pesar de que la jornada de movilizaciones estudiantiles en Bogotá transcurrió en completa normalidad, caída la tarde y tras la llegada de las universidades nacional, distrital y pedagógica, que fueron las últimas en hacer presencia en la Plaza de Bolívar, se presentaron fuertes disturbios por parte de un pequeño grupo de estudiantes, quienes con piedras, bolas de pintura y hasta bombas explosivas arremetieron contra la fuerza pública. Según la alcaldesa de la ciudad, quien desde uno de los balcones del Palacio Liébano siguió paso a paso las movilizaciones, los responsables del acto vandálico serían personas ajenas a las marchas. Lástima que un grupo, yo digo que no más de unos 20, 30 encapuchados, uniformados, interrumpieron el debate de argumentos con piedra, arremetieron contra el Palacio de Justicia, contra la policía. Aquí se hizo un esfuerzo muy grande. La mandataria de la ciudad lamentó además los daños ocasionados nuevamente a la fachada del Palacio de Justicia y a los diferentes locales comerciales del sector. Ese mismo grupúsculo, desafortunadamente da tristeza, pero las vamos a volver a limpiar. Por su parte, los estudiantes de las diferentes instituciones universitarias aseguraron que este paro estudiantil será indefinido hasta que el Gobierno Nacional retire el proyecto presentado ante el Congreso de la República que busca la reforma de la Ley 30 de la Educación. Estamos dispuestos a ir al paro indefinido el tiempo que se necesite. Nosotros tenemos noticia de que México hizo un paro de más de un año y consiguió educación gratuita. Chile lleva hoy 6 meses de paro indefinido. Argentina lo ha hecho, Nicaragua lo ha hecho, Brasil lo ha hecho. Entonces, ¿por qué los colombianos no podemos hacerlo? Finalizadas las marchas, los manifestantes se trasladaron a sectores aledaños a la Plaza de Bolívar, donde se enfrentaron nuevamente con la fuerza pública,
dejando además millonarios daños, entre ellos la estación de Transmilenio ubicada en la carrera séptima con Avenida Jiménez. La policía de Bogotá informó que los incidentes dejaron 5 policías heridos y 22 personas capturadas. Para ampliar la posición del Gobierno Nacional frente a este polémico tema de la reforma a la educación superior, nos acompaña a esta hora en el estudio, en directo, el viceministro de Educación, Javier Botero, quien ha estado muy pendiente de este proyecto de ley que espera ser tramitado ante el Congreso de la República. Señor viceministro, muchísimas gracias por acompañarnos. El balance no es positivo, es decir, uno no esperaba que estos jóvenes se enfrentaran con la policía, disturbios. Sin embargo, ¿qué es lo que va a pasar con la reforma a la educación? ¿Qué se podría llegar a esperar en el Congreso de la República? Bueno, yo creo que el Congreso está pues ya estudiando el proyecto de una manera muy seria, muy juiciosa. Es un proyecto que ciertamente no es fácil, son más de 160 artículos, además con grandísimas implicaciones para el país, para la sociedad y obviamente para la juventud colombiana. Entonces lo que se espera, que es obviamente el objetivo de una democracia o en una democracia, es que el Congreso de la República haga ese análisis juicioso, escuchando como ya lo ha empezado a hacer a los diferentes actores de la sociedad. Señor viceministro, aquí mismo donde usted está sentado tuve uno de los jóvenes líderes, a Sergio Fernández, lo estábamos esperando, no ha llegado, nos hubiera gustado tenerlo aquí para complementar lo que dicen los estudiantes, lo que dice el Gobierno Nacional. Ellos dicen que sí se va a privatizar la educación, ustedes dicen que no. ¿Por qué? Para hacer el paralelo. Claro, a mí me hubiera encantado, Maritza, tener aquí a Sergio, lo hemos dicho varias veces, que realmente se están basando en cosas que no están. El mismo rector de la Universidad Nacional lo dijo alguna vez, se está hablando de fantasmas. Ciertamente, la primera propuesta que el presidente Santos puso a discusión de toda la sociedad, existía el componente de la inversión privada, ¿cierto? La posibilidad de inversión privada en la educación superior, ya fuera a través de alianzas público-privadas o a través de instituciones con ánimo de lucro. Este fue un punto que generó mucho rechazo en todos los sectores, es decir, estudiantes, profesores, rectores y aún en otros sectores de la sociedad. Y por eso el presidente pues tomó la decisión de retirar eso. El proyecto que está radicado hoy en el Congreso de la República no contiene un solo artículo o parágrafo que se dirija hacia la privatización. Todo lo contrario, realmente fortalece la educación pública. Con respecto a lo del TLC, ayer, aval TLC con Colombia, ¿qué va a pasar? Es decir, ¿va a penetrar educación del exterior, de Estados Unidos? ¿Cómo se va a manejar? ¿Esto mejoraría la calidad, mejores, oportunidades para los jóvenes en Colombia? Claro, lo primero, porque es que también ha habido pues una estrategia o por lo menos un desconocimiento por parte de muchos actores de muchos elementos en esta discusión. Lo primero que hay que decir es que en el acuerdo, en el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, queda de manera explícita, en lo que se llama el anexo 2 del capítulo 11 de servicios transfronterizos, la reserva que Colombia se reserva, la total soberanía para mantener o modificar el tipo de instituciones de educación superior. Es decir, Colombia en este momento mantiene la restricción de instituciones sin ánimo de lucro. Ni los Estados Unidos ni ningún otro país con quien firmemos un tratado, con base en el tratado, podrá hacernos modificar eso. Es decir, la soberanía es plena. Por lo tanto, ¿qué implicaciones podrá tener el Tratado de Libre Comercio? Pues realmente trae muchos retos, ¿cierto? Porque el Tratado de Libre Comercio pues va realmente a abrir unas puertas en sectores industriales, agropecuarios y de servicios que va a requerir unos profesionales pues que puedan responder a esos retos. Señor viceministro, Sergio Fernández ayer también decía que de esos cupos que se van a abrir a los jóvenes, a los estudiantes, cerca de 120.000, tendría aproximadamente un recurso por alumno, por estudiante, 500.000. Él decía que eso es muy bajito con respecto a otras universidades de América Latina y del mundo. Hablar 500.000 pesos cuando el semestre, una universidad de los Andes cuesta 7, 8 millones de pesos o más, en una universidad nacional 3 millones de pesos, es decir, ¿qué va a pasar? ¿Realmente es así o los promedios o los recursos no están destinados para que usted nos explique? Claro, y Sergio tendría toda la razón si así fuera. Realmente sería de una irresponsabilidad total del Estado, del gobierno en este momento, decir que aporta 500.000 pesos por estudiante. Con 500.000 pesos es muy difícil, casi imposible, realmente es imposible
ofrecer una educación de calidad. Pero si quiere, permítame, yo aclaro un poquito. Sí, es que eso es lo que queremos, señor ¿cierto? viceministro. ¿Qué es lo que ha propuesto el gobierno? Que en estos años que faltan de esta administración se llegue a una cobertura del 50%. ¿Cierto? ¿Eso qué implicaciones tiene? Cuando usted habla de cobertura, ¿cuántos alumnos podría estar esa cobertura? Claro, hoy en día tenemos una cobertura con los datos ya 2011 de 39.6%, con una matrícula total de 1.815.000 estudiantes. ¿A qué se refiere la cobertura? Coge uno la población total de estudiantes sobre la población, digamos, el universo de edad. Aquí en Colombia es de 17 a 21 años. Lo que quiere decir la cifra de 40 o 50 es que 40 de cada 100 jóvenes están en un programa de educación superior. 100 jóvenes entre 17 y 21 años. ¿Cuál es la propuesta del presidente? Subamos eso al 50. ¿Cierto? Eso implica que haya 640.000 jóvenes más estudiando. ¿Cierto? 640.000. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Obviamente no todos los jóvenes, no todos los estudiantes están en universidades públicas. ¿Cierto? Hoy en día el 55% de los estudiantes están en instituciones públicas que pueden ser universidades, instituciones técnicas o instituciones tecnológicas. Y el 45% está en privadas, sí, universidades e instituciones técnicas y tecnológicas. Entonces, esos 640.000 los distribuimos, ¿cierto? Un poco con la historia, un poco con los recursos de que disponemos. En esa distribución quedan 95.000 estudiantes adicionales de aquí al 2014 a las universidades públicas. El resto pues van a instituciones privadas e instituciones técnicas y tecnológicas públicas y privadas. ¿Cuál es la división que hacen los estudiantes? Según el proyecto de reforma, hay 420.000 millones de pesos directos, sí, ¿cierto?, para las universidades, adicionales a lo que pues se viene aportando, que son 2.2 billones al año. Entonces lo que ellos dicen es, si hay 400.000 de millones más, dividen eso por los 600.000. Entonces les da una cifra de 500 o 600.000 pesos. Que es una cifra irrisoria. Es irrisoria, pero entonces ¿cuál es digamos, la realidad? No digamos la verdad, la realidad. Esos 421.000 millones de pesos, pues irán a 95.000 estudiantes. ¿Cierto? ¿Y ahora, el resto? Claro, el resto obviamente, porque es que hay además recursos adicionales para subsidios de manutención, sí, y para crédito educativo. Hay adicionalmente también estudiantes en los programas técnico-profesionales y tecnológicos del SENA. No todo el SENA, ¿cierto? El SENA ofrece cursos, digamos, corticos de preparación para oficios, pero también tiene programas de educación superior. Entonces, otros van por el SENA, otros van por otros tipos de instituciones. Si uno hace esas cuentas bien hechas, ¿cierto? Es decir, si necesitamos 90.000 estudiantes más en el 2014, pues algunos entrarán en el 2012, otros en el 2013 y otros en el 2014. Lo que nos dan las cuentas es que se requieren, digamos, 120.000, más o menos 120.000 estudiantes año, plata. Sí. Para estudiantes año. Y si hacemos esa división, pues da aproximadamente 3.800.000 pesos por estudiante. Viceministro, vamos a hacer una cosa. Este tema es demasiado interesante. Yo sé que hay muchos jóvenes que nos están viendo, padres de familia que están preocupados por el bolsillo, porque son muchos los padres de familia que son los que pagan las universidades. Usted me estaba diciendo que promedio, diario, lo que está dejando de percibir, por ejemplo, la Universidad Nacional por el cese de actividades son 2.680 millones de pesos. Vamos a hacer esta pequeña pausa. Ya regresamos con el viceministro de Educación Superior, el doctor Javier Botero, y ya regresamos con más Actualidad Cable Noticias. ¿Qué tal, Alejandro? Te invitamos a nuestros televidentes para que nos acompañen este jueves a las 2 del día con este noticiero de Nación. Claro que sí, para que conozcan cómo se desarrollan los principales hechos que hacen noticia en Colombia hasta el mediodía. Claro que sí, los esperamos. Cable Noticias, 24 horas de información. Cable Noticias, 24 horas de información.
Y si quieres mantenerte actualizado con los últimos movimientos de la actividad física, no te pierdas de lunes a viernes Cable Deportes, con lo mejor del fútbol, la velocidad de los motores, los récords mundiales de atletismo y el deporte de caballeros y muchísimo más. Que no se te olvide Cable Deportes, con emisión a la 1 de la tarde y a las 7 de la noche. Cable Noticias. 24 horas de información. Lapatilla.com. Cómo se escriba, cómo se lea. La Patilla es la Patilla. Lapatilla.com. El sabor de la noticia. Ahora desde tu teléfono celular puedes disfrutar de la señal en vivo de Cable Noticias entrando a www.cablero.com y mantente informado las 24 horas del día. Recuerde que se puede actualizar con las noticias internacionales a las 2:30 de la tarde de lunes a viernes, solo por Cable Noticias. Cable Noticias. 24 horas de información. 10:45 de la mañana, seguimos con este importante tema, la reforma a la educación. Vamos a estar dialogando con el viceministro de Educación Superior, el doctor Javier Botero, pero también queremos que ustedes conozcan qué pasó el día de ayer en diferentes ciudades. Por ejemplo, que durante la marcha estudiantil en la ciudad de Cali, un joven que participaba de las protestas murió accidentalmente. Según las autoridades, el hombre llevaba en su maleta artefactos explosivos que inesperadamente detonaron, causándole la muerte. Según informaciones que se conocen, el joven llevaba en la región abdominal unos explosivos. Aún no se conoce de qué calibre ni de qué magnitud. Hay actores armados que minan esta movilización y esta protesta, y en esta ocasión tenemos a una persona muerta. Un joven ha muerto por artefacto explosivo en el marco de las movilizaciones que se estaban haciendo en todo el país por el tema de la reforma a la ley superior, a la educación superior. Sin mayor información del occiso, el alcalde de Cali afirmó que solamente debo decir que es una persona muy joven, quizás de 18 a 21 años de edad, y que ha muerto por un artefacto explosivo que ha estallado muy cerca de su cuerpo. El mandatario de los caleños aseguró que la marcha que se acerca al sitio puede continuar su curso, pues este es un derecho que les asiste a la Carta Magna de los colombianos. Nosotros no creemos que se deba impedir la movilización y la protesta. Lo que sí creemos es que quienes motivan la movilización y la protesta deben siempre impedir que las mismas sean filtradas, porque la gente no tiene por qué morir por un sagrado derecho constitucional a movilizarse. Se presume que el joven era estudiante de la Universidad Santiago de Cali y al parecer era oriundo de Buenaventura. Jairo Rivera, vocero de la Mesa Nacional Estudiantil, aseguró que la reforma a la educación no busca avances ni calidad en la prestación de este derecho, sino que al contrario, lo que genera es mediocridad. Los estudiantes aseguran que el gobierno nacional no tuvo en cuenta las observaciones hechas por diferentes sectores de la educación, por lo que se han generado varios interrogantes. Tenemos varias preguntas frente a eso. La primera es si realmente hubo un consenso, ¿por qué la ley tiene la misma estructura y tiene la misma esencia que la inicial ley? Si, digamos, de fondo el debate no era frente a uno o dos artículos, el debate era frente a lo que implicaba la ley en términos de, primero, no garantizar la financiación adecuada de las universidades, que al día de hoy se están ahogando en una crisis presupuestal bastante complicada, si el gobierno diga que no, porque el gobierno nos dice que no por propaganda de televisión, pero la gente también ve a los estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, que supone que es la que más presupuesto recibe, que no tienen hospital universitario y que les toca ir a marchar al centro de la ciudad para pedirle al distrito que les deje hacer prácticas en los hospitales del distrito porque no tienen cómo. A su vez, Jairo Rivera indica que el problema de fondo radica en buscar un modelo en el que se pueda tener acceso a educación de calidad. Toda la educación debería ser de calidad, ¿sí? Y la mayoría de países de América Latina pelean por eso. Entonces tú ves países como Argentina, como México, incluso como Brasil, que tienen modelos de educación bien interesantes hacia la calidad con acceso y cobertura, es decir, todo el mundo puede acceder a educación de calidad y esa cobertura de las grandes universidades de calidad pues se da para casi todo el mundo. Por otro lado, el vocero de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil señala que la reforma a la educación no busca estrategias para el mejoramiento de la educación, sino para la mediocridad. No es una propuesta para el avance, sino para el mínimo de subsistencia. Y eso es sumamente complicado, es decir, es una propuesta para la mediocridad. ¿Y por qué es una propuesta para la mediocridad? Porque es una propuesta que te va a afectar calidad académica, porque la cobertura, digamos, el presupuesto que te van a dar por cobertura te lo van a dar por eficiencia, es decir, si tú formas a un estudiante con menos dinero, te van a dar ese dinero, ¿sí?
Y ya viene siendo reducido el presupuesto con el cual las universidades forman a sus estudiantes. Hace 15 años era de más de 5 millones de pesos, hoy es de 3.500.000. En cuanto a las marchas programadas para el día de hoy en el país, afirmó que ese no es el tema central, sino dejar claro que la ley es mala en su totalidad. Así no protestáramos, sí, así no hiciéramos absolutamente nada, la ley no es buena para el país. Sí, y ese es el debate que queremos poner. Hombre, no se trata de la marcha, se trata de la ley. Sí. Y si estamos saliendo a las calles es precisamente porque creemos que el peor escenario en este momento es quedarnos quietos frente a esta cuestión tan complicada para el país. Finalmente, Jairo Rivera hace un llamado al gobierno nacional para que retire esta reforma. Retiren la nueva ley de educación superior. Y segundo, construyamos una propuesta democrática para la sociedad colombiana, con la sociedad colombiana, para el presente de la educación, para lo que necesita hoy la educación superior y para el futuro del país. Bueno, esta nota, viceministro, se hizo el día de ayer antes de empezar las marchas. Jairo vino hasta aquí a Cable Noticias y nos expresó lo que estábamos escuchando. Un tema importante, ellos dicen que no fue un proceso democrático, que no fueron escuchados. A Sergio Fernández, que yo lo tuve acá, yo le decía, pero la ministra dice que hubo unos foros donde hubo la participación de ustedes, los estudiantes, de más de 4.500 estudiantes donde fueron. ¿Qué pasó con esto? Es decir, ¿se escucharon, no se escucharon las propuestas de los jóvenes universitarios? Claro, a ver, se pidieron las propuestas. ¿Y las pasaron? No. Llevamos 7 meses y desde la primera reunión, el primer foro que se hizo aquí en Bogotá, fue precisamente con representantes estudiantiles en la Universidad Central. Allá estaba Jairo y estaba Sergio. Y la ministra les hizo el llamado. Mire, esto hoy inicia la discusión. Hay una propuesta que a propósito vale la pena resaltar, una propuesta que se modificó en más del 60%. Sí. O sea, se puso la discusión, se enriqueció, se modificó profundamente. ¿Qué puntos de esa propuesta? Mire, voy a decirle el primero, el artículo primero que es fundamental. Declara la educación superior es un derecho, es un bien público basado en el mérito y es un servicio público de carácter social del Estado. ¿Cierto? Eso no estaba. Lo de derecho está en la Constitución. Y pensábamos, bueno, si está en la Constitución, ahí está. Pero a solicitud realmente de muchos estudiantes, profesores de la sociedad, se puso eso. El mismo, digamos, título que refleja pues el objeto de la ley, se modificó. El sector dijo, mire, es que debe organizarse un sistema de educación superior. Por eso la ley hoy es la ley por medio de la cual se organiza el sistema de educación superior y se regula la prestación del servicio de educación superior. Viceministro, ¿qué es hablar de calidad de educación en Colombia? Porque ustedes dentro de esa reforma hablan de 3 puntos, quizás o 4 puntos importantes. El tema de la cobertura, el tema de mayores recursos para la educación, modernización del sistema y por supuesto viene el tema de calidad, mejorar la calidad en la educación. Es decir, cuando uno piensa en calidad en Colombia, ¿sí hay calidad en la educación en el país? Yo creo que Colombia viene avanzando muchísimo en calidad. Mire, hoy, en el último ranking de estos, que hay muchos, sí, pero ya hay un ranking latinoamericano. Tenemos 2 universidades colombianas entre las mejores 10, una privada y una pública. La pública es la Universidad Nacional, la privada es la Universidad de los Andes. Están de 6º y de 9º. Y hay otras públicas y privadas entre el puesto 10 y el puesto 25. Asimismo, hoy en día contamos con muchos más profesores con doctorado, contamos con muchos más profesores, contamos con mejores laboratorios. Ahora, ¿qué es la situación ideal? No. ¿Que se requieren más recursos? Claro que sí. Se lo va a preguntar porque Jairo en el informe decía, mire, la Universidad Nacional es la que más recursos recibe. Pone el tema específico de la Facultad de Medicina. No tenemos un sitio donde podamos hacer nuestras propias prácticas y nos toca ir a buscar esos lugares. Y es complejo porque buscar prácticas no es tan fácil, viceministro, usted lo sabe. Claro. ¿Qué va a pasar ahí? Es decir, si esos recursos no solamente están contemplados a futuro para que los estudiantes puedan estudiar, sino que los planteles educativos también le ofrezcan al estudiante mejores garantías y que puedan realizar lo que se necesita. Claro, mire, precisamente, y que se ratifica y fortalece en la ley, pasa un tema que es la autonomía. ¿Cierto? La Universidad Nacional en el año 2005, o sea, hace más de 6 años, porque fue en el primer semestre, compró la clínica Santa Rosa, no muy lejos de la universidad, con pues recursos de inversión de la universidad. Y pues por diferentes razones internas, externas, recursos,
La Universidad Nacional tiene unos recursos muy importantes de la nación, tanto para funcionamiento como para inversión, pues no ha puesto en marcha esa clínica. Viceministro, me acaban de informar que Sergio Fernández, joven estudiante, líder de estas marchas, de esta convocatoria, ya está aquí en Cable Noticias. Vamos a hacer una pequeña pausa. Los invito a ustedes para que nos acompañen. Queremos debatir este tema con las personas que en este momento no están de acuerdo con la reforma de la educación y la vocería del gobierno nacional. Ya regresamos. No se vayan en Actualidad Cable Noticias. Excelente. ¿Qué tal, Alejandro? Te invitamos a nuestros televidentes para que nos acompañen este jueves a las 2 del día con este noticiero de Nación. Claro que sí, para que conozcan cómo se desarrollan los principales hechos que hacen noticia en Colombia hasta el mediodía. Claro que sí. Los esperamos. Cable Noticias, 24 horas de información. Cable Noticias, 24 horas de información. Telmex y Colmédica lo invitan a afiliarse al Plan Humana Plus de Colmédica Medicina Prepagada. En Colmédica prestamos atención especializada en las instituciones médicas más reconocidas del país, garantizando la tranquilidad y seguridad que usted y su familia necesitan. Lo invitamos a afiliarse al Plan Humana Plus de Colmédica y disfrutar de una tarifa preferencial con beneficios especiales. Consulte www.telmex.com.co. Colmédica Medicina Prepagada. Usted no está solo. Aplica para usuarios nuevos, tarifas y beneficios de acuerdo con el convenio vigente. Vigilados. Mi empresa está creciendo y necesito más apoyo. Con internet de Telmex, ¿puedo tener más cosas? Mi propia página web es como una vitrina. Aquí exhibo mis productos. Y cuentas de correo con el nombre de mi negocio. Guardo toda mi información en un espacio seguro al que pueda acceder desde cualquier lugar, con la velocidad que mis computadores necesitan. Estos beneficios solo me los da Telmex y sin pagar más. Sabemos qué necesita, por eso le damos más. Llame ya, Telmex. Nuestra atención está en entender su negocio. El noticiero más prestigioso de Colombia, por Cable Noticias. Espérelo de lunes a viernes, 11:30 de la noche. Cable Noticias, 24 horas de información. Hecho en Colombia, por colombianos, para colombianos. Cable Noticias, 24 horas de información. Cable Noticias, el tercer canal. Análisis Mundial, el programa que lo actualiza con los hechos más importantes del momento. Con expertos internacionales desarrollamos las problemáticas que impactan la geopolítica, la sociedad y la economía a nivel global. Hecho en Colombia, por colombianos, para colombianos. Cable Noticias, 24 horas de información. Si quiere remodelar, estudiar o viajar, pida prestar del Banco Popular, el crédito de libre inversión que le presta a empleados y pensionados, fácil y rápido para lo que quieran. Banco Popular, este es su banco. Somos Grupo Aval, vigilados por Financiera de Colombia. Yo soy Colombia. Yo soy Colombia. Yo soy Colombia. Yo soy Colombia. Colombia. Yo soy Colombia. Yo soy Colombia. Hecho en Colombia, por colombianos, para colombianos. Cable Noticias, 24 horas de información. Bien, como lo anuncié hace contados segundos, ya está con nosotros Sergio Fernández,
vocero de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, con quien hablaremos de esta jornada de marchas que se desarrolló en cerca de 35 universidades del país. El balance no fue tan positivo, una persona muerta, disturbios en Bogotá y en otras regiones del país. Sergio, casi no llega, pero llegó. Y estamos acá con el viceministro de Educación Superior, el doctor Javier Botero. Cuando usted entró, le estaba diciendo, ¿cuánto tiempo más vamos a tener que cesar actividades y protestar y marchar para que no haya más muertes por lo que sucedió ayer? Sí, la pregunta es, el balón lo tiene el gobierno nacional en su cancha. ¿Cuántos muertos más tiene que poner el movimiento estudiantil para que el gobierno cese en su intento, que sí es privatizador? Que no me vengan a decir que el FODECEP, organizado con junta de accionistas, no es privatización, que la universidad de carácter mixto no es privatización, que fortalecer la financiación a la demanda por encima de la oferta de la oferta no es privatización. En fin, que ya no más cuentos, viceministro, ya no más, y no más muertes. ¿Cuántos muertos más tiene que poner el movimiento estudiantil para que el gobierno retire su propuesta y de verdad convoque a la comunidad académica para que construya? ¿Van a retirar o no esta propuesta del Congreso de la República frente a lo que pasó ayer? Lo que está diciendo Sergio, que sí es un proceso privatizador. Lo habíamos hablado con usted antes de que llegara Sergio. Usted dice que no es un proceso privatizador lo que está sucediendo con la reforma educativa. Claro, yo sí quiero y agradezco mucho y saludo a Sergio porque pues es bueno tener estos espacios donde se pueda dialogar y expresar y explicar, porque pues muchas veces se toman y se basan en argumentos pues que no están. El tema de la privatización, usted menciona FODECEP, yo no sé si usted sabe qué es FODECEP hoy. FODECEP hoy es una entidad mixta, ¿cierto? En la que participan instituciones privadas, ¿cierto? Son como 105 instituciones de educación superior, más o menos el 80% son privadas, otras son públicas y el gobierno. Y lo que plantea el gobierno es fortalecer FODECEP, dejándolo con instituciones privadas, con instituciones públicas y con el gobierno. Eso es lo que es una entidad mixta. Segundo, las instituciones mixtas, para que también le quede muy claro a usted y ojalá a todos los estudiantes, para que no salgan a decir lo que no es. El proyecto en su artículo 36 y 37 que establece las instituciones privadas y mixtas, primero dice las instituciones privadas tienen que ser sin ánimo de lucro, ¿cierto? No puede haber lucro en la educación superior. Y pueden ser mixtas. Y después dice, las mixtas tendrán, se le aplicarán las mismas normas que las privadas. Por lo tanto, las mixtas, Sergio, tienen que ser también sin ánimo de lucro. Por lo tanto, no hay privatización. Esa es una fortaleza del país, ¿cierto? Que haya instituciones públicas y que haya instituciones privadas. Yo creo, y francamente creo que un estudiante tiene todo el derecho de elegir, que quiere ir a una institución de tipo confesional, católica, protestante, la que quiera, que pueda ir a una institución de tipo confesional, que quiere ir a una institución de corte empresarial, ¿cierto? En que realmente se quiere formar para un tipo de administración o lo que sea, que lo pueda hacer, o que sea realmente una institución técnica o tecnológica, lo pueda hacer. Entonces lo que plantea el proyecto es fortalecer todo el sistema, ¿cierto? Empezando por lo público, que es realmente responsabilidad nuestra. Y por eso se está fortaleciendo y realmente de una manera importante, porque no es poquito. Entonces yo sí quisiera que por lo menos eso, mire, la protesta es bienvenida. A nosotros, a ustedes, no estoy seguro si usted estaba ahí, pero por lo menos Jairo sí estaba. El 16 de marzo, o sea, 6 días después de que el presidente pusiera a discusión la reforma, el 16 de marzo la ministra de Educación los invitó a hacer las propuestas que ustedes consideraran. Después de eso estuvimos en 28 foros, en los cuales en todos invitábamos, hagan sus propuestas. Llegaron muchas, llegaron propuestas de los rectores, llegaron propuestas de los rectores de públicas y privadas, llegaron propuestas de ciudadanos, más de 300. La posición de los estudiantes casi desde el primer día fue, nosotros no participamos en esto, nosotros llevaremos nuestra propuesta al Congreso. ¿Cuándo llegó la propuesta al gobierno nacional? Si no ha llegado, nosotros lo que ha definido el movimiento estudiantil desde la Mesa Amplia Nacional Estudiantil es que una vez se retire el proyecto y se convoque a un escenario de verdad democrático, de verdad participativo de construcción. Sergio, ¿por qué tuvieron que esperar a que esa reforma estuviera en el Congreso y no hicieron caso? Les estaban abriendo un escenario, un espacio para que ustedes pusieran sus propuestas y sus puntos sobre la reforma y no llegó. Según el viceministro son 7 meses esperando, pero ustedes esperando que esa reforma estuviera en el Congreso y ahora sí
la están debatiendo y no quieren que pase en el Congreso de la República. Según el viceministro también, el FODECEP y la Junta de Accionistas no implica privatización, no implica lucro. Luego, no me ha respondido la pregunta. No me ha respondido la pregunta. ¿Las propuestas dónde están, Sergio? Y nosotros, en esos 7 meses que se discutieron, le llevamos a la ministra de Educación, en cada foro, en cada debate que hubo, propuestas claras. Le dijimos, necesitamos autonomía y democracia dentro de los claustros educativos, no más participación mayoritaria del gobierno dentro de las universidades públicas. Es que esto es un despropósito. ¿Cómo van a decir que es una tercera parte de los que participan allí? Eso lo dijimos claro, necesitamos mayorías de la comunidad universitaria elegidas democráticamente. También dijimos, necesitamos que se cubran los recursos causados desde 1992 a hoy, que los rectores han estimado en cerca de 700.000 millones de pesos. Hemos dicho, el IPC no responde a las necesidades de la universidad pública, porque el IPC mide la carne, la leche y los huevos. Hemos dicho, la universidad pública y la privada, ni la más mala de todas, invierte sus recursos no en leche, carnes y huevos, sino en laboratorios, en redes eléctricas, bueno, en un montón de cosas que exceden en suma lo que el gobierno propone. Pero además hemos dicho no más condicionamientos a la asignación de los recursos. Estos recursos que propone el gobierno... Cuando usted habla de condicionamientos a los recursos, ¿a qué se refiere? Estos recursos no solo son insuficientes, sino que el condicionamiento que hace el gobierno de aumentar 120.000 cupos, que había hecho en principio, a lo que condena en últimas a las universidades a que a futuro se destine per cápita por estudiante mucho menos. El cálculo que había hecho Sergio, déjame terminar con esto. Es que el viceministro había explicado todo este tema de los recursos. Ayer lo tuvimos acá, Sergio. Usted estaba hablando del monto de los 500.000. Ya el viceministro explicó este tema. Yo quiero, cuando él habla, Sergio habla del condicionamiento, ¿sí hay un condicionamiento de la cantidad de cupos que ustedes están previendo con esta reforma? Mire, las universidades son autónomas. Y en el proyecto se fortalece la autonomía, tanto así que además se extiende. Esto a algunos no les gusta, a todas las instituciones de educación superior, no solo a las universidades. O sea, la autonomía se extiende. El gobierno no tiene la forma de forzar a una universidad para que crezca en cobertura. Tanto es así que la universidad donde estudia Sergio, pues tomó la decisión de no crecer. Realmente la Universidad Nacional ha crecido muy poco y ha crecido en posgrados. Es una decisión que ellos tomaron. Y que nosotros respetamos plenamente, porque ciertamente... ¿Por qué el gobierno no interviene, viceministro, en esas decisiones de las universidades? Porque, como dice Sergio, y yo lo aclaro, los consejos superiores tienen 9 miembros, de los cuales el de la Nacional es distinto y tiene 8, pero todas las demás tienen 9 miembros, que realmente es un equilibrio bien interesante que podría funcionar mejor y hay que ponerlo a trabajar mejor. Pero tiene 3 personas de los gobiernos, porque son 2 del gobierno central, el representante del presidente y la ministra o su delegado, el representante del gobernador o del alcalde si es una universidad distrital, ¿cierto? Tiene 3 internos, estudiantes, profesores y directivas académicas. Y tiene 3 que en principio son externos, egresados, sector productivo y exrectores. Hay un equilibrio. Hay intereses, las universidades obviamente tienen intereses internos, pero la sociedad entera, que es la que paga con los impuestos nuestros, con los impuestos de Maritza y los impuestos míos, pagamos las universidades. Me queda una inquietud con este proceso, es decir, si uno está en una universidad, ¿cierto? Y uno tiene algunos requisitos como estudiante, como ese, ¿por qué una universidad no va a aumentar los cupos, sí, para futuro? ¿Por qué el estudiante, viceministro y Sergio, no habla inicialmente con los líderes de estas universidades y de esa manera acordar dentro de las universidades y mejorar las condiciones? De ahí sí, universidades pasar al gobierno. ¿Esa no sería la línea? Es decir, ¿no sería lo más adecuado? Claro, y ese fue el proceso, ¿cierto? Cuando nosotros empezamos, que realmente empieza antes del 10 de marzo. Mire, las primeras iniciativas ya de la reforma integral a la educación superior se iniciaron en diciembre del 2009, la administración anterior. Después de discusiones, la ministra del momento, la doctora Cecilia María Vélez, decidió presentar una propuesta solo en lo económico, en lo financiero para las universidades. ¿Cierto? Propuesta que se trabajó con los rectores, que estuvieron de acuerdo. Esa propuesta, digamos, no tuvo el trámite que se esperaba en el Congreso y la ministra María Fernanda Campo decide, bueno, ahora sí, es momento para hacer una reforma integral. Sí. Se tomaron estudios que se realizaron con ASCUN y con otras universidades para el proyecto de reforma. Y el 10 de marzo se lanza, ¿cierto?, como mencioné, a la discusión general para enriquecerlo. Realmente el proyecto. Viceministro, siguiendo esta línea y la pregunta que le estaba haciendo, Sergio, ustedes tuvieron la oportunidad, por ejemplo, con la Universidad Nacional, plantearle a los rectores, a las directivas del plantel tan importante, uno de los más importantes a nivel
café es público, estos requerimientos que ustedes necesitaban como estudiantes. Mira, esos foros de los que habla el viceministro y la ministra fueron foros de socialización, no discusión. Hubo muchos foros, yo asistí a varios, hubo muchos foros en los que ni siquiera se permitió que la gente levantara la mano para preguntarle a la ministra directamente o para hacerle propuestas. Eso también es una verdad y eso también está ahí incluso en videos. 2, la autonomía no consiste en eso, señor viceministro. Qué pena con usted, y ahí sí yo me alejo de su posición. La Universidad Nacional debería poder decir, queremos aumentar en tantos cupos y eso nos vale tanto por estudiante, luego necesitamos también un hospital universitario X y Y, y el gobierno nacional, respetando la autonomía, debería asignar los recursos. Ese es el papel de la autonomía del gobierno. No es el de ir a decirle a las universidades, me hace el favor y me abre tantos cupos, o si no, no hay plata. No, eso no es autonomía y usted y yo lo sabemos. Eso no es autonomía ni del Manifiesto de Córdoba, ni lo ha dicho así la Corte Constitucional. El papel de respetar la autonomía por parte del gobierno es el de decirle a las universidades qué quieren hacer ustedes, las universidades verán si quieren o no aumentar cobertura, y el gobierno deberá asignar los recursos. Te doy un ejemplo. La Universidad Nacional hoy tiene doctores sin hospital. Claro, un doctor que no hace prácticas en un hospital. Sí, eso lo estábamos hablando con el viceministro. La autonomía debería residir, si estamos hablando de autonomía universitaria, en que la universidad le dice al gobierno, no tenemos un hospital, y el gobierno asigne los recursos. Ese es el papel de la autonomía y ese es el papel además del gobierno. Y además, sin el hubiera debate sobre los recursos, nosotros le hemos planteado a usted, yo se lo planteé a usted en un pasillo y se lo planteé a la ministra en el primer foro que hizo sobre esto. Esto está planteado, viceministro, esto que está planteando y lo que oíamos de Jairo, que una universidad tan importante como la Universidad Nacional, como lo que es la Facultad de Medicina, es decir, en esa reforma está planteado que las personas que necesiten, por ejemplo, realizar sus prácticas en un hospital, que la misma universidad tenga la propia. Claro, obviamente un proyecto de ley no llega a ese detalle, ¿cierto? No llega a ese detalle. La Universidad Nacional, Sergio, y usted yo me imagino que lo sabe, compró en el año 2005 la clínica Santa Rosa. Son 6 años. No me acuerdo cuánto costó, yo estaba precisamente en el Consejo en ese momento, creo que entre 25 y 30 mil millones, después compró el lote de atrás, ¿cierto? No sé exactamente por cuánto, y bueno, lleva 6 años. Pues claro que el gobierno, y para el gobierno, y AUMAT se lo está exigiendo a la universidad, decirle, explíquele a la sociedad, a los estudiantes y al Estado, qué ha pasado en este proceso. Pero obviamente dentro de esa autonomía, pues es la universidad la que toma las decisiones. Ahora, yo creo que no hay país en el mundo, además porque pues el sector académico y los recursos públicos, como dicen muchas personas, son recursos sagrados, ¿cierto?, sobre los cuales se debe rendir cuentas. Yo creo que no hay Estado que diga, mire, yo le doy 1.000 millones y haga lo que quiera, y si necesita más, dígame cuánto y yo se los giro. No, ese no es el esquema. Además de que son sagrados, los recursos públicos son muy limitados. Entonces, obviamente, yo creo que un Estado y un gobierno, digamos, velando por la calidad y velando por la buena ejecución de los recursos, que de nuevo son muy limitados, tiene que exigir. Yo le doy 1.000 millones, pero dígame qué va a hacer con eso y demuéstrame que lo hizo. Viceministro Sergio, esto es una discusión amplia, larga. Ya tuve ayer a Sergio, hoy los tengo a ustedes los dos, ya compartí un buen tiempo. Quiero invitarles nuevamente acá porque ya se me agota, porque tengo otros invitados aquí en Actualidad Cable Noticias. Sergio, antes ya de finalizar con este bloque, el viceministro me decía, iniciando esta entrevista, que había 160 artículos en discusión, que no es definitiva la reforma, que ustedes tienen la posibilidad de discutir y de pasar estas propuestas al Congreso y que el Congreso escucharlos. ¿Es así, viceministro? Claro, y déjeme ampliar un segundo eso. Mire, si ustedes, como lo plantearon en marzo, si esa fuera la situación hoy, ustedes dijeron, no sé si usted, pero o Jairo, nosotros vamos a llevar nuestra propuesta al Congreso. Si ustedes tuvieran esa propuesta, mire, el proceso es que tenemos un Congreso de la República y se podría lo que se llama técnicamente, cierto, articular, es decir, fundir, y que los parlamentarios, que son representantes de la sociedad, que se eligen por votación, tomarían la decisión. ¿Ustedes harían esta línea? Es decir, porque ustedes están que retiren la reforma que está en el Congreso. Sin embargo, hay una posibilidad que ustedes presenten esta propuesta y se articule, como dice el viceministro. Hombre, nosotros tampoco vamos a caer en el marco de la ingenuidad. Nosotros sabemos qué tipo de Congreso tenemos. ¿Qué tipo de Congreso tenemos? El Congreso de la Unidad Nacional tienen el 90% del Congreso gobiernista. Segundo, hablando de la autonomía universitaria, yo le propongo a usted, viceministro, volvamos a las universidades. Porque cuando acá se habla de que aún está abierto el debate de las razones, se desconoce una realidad, y es que el mundo de las razones está en la comunidad universitaria, y como decía el rector Basserman, las universidades se equivocan más que los políticos.
Luego, eso es una invitación, viceministro, a que volvamos a las universidades, de que no se le tema a la comunidad universitaria y de que volvamos a discutir allá, de que volvamos a discutir profesores, trabajadores y estudiantes sin afanes, porque parece, viceministro, que acá hubieran otros afanes que empujan. ¿Qué podría ser el afán que dice Sergio, viceministro? Hay un afán y pregúnteselo a su rector y a los demás rectores. ¿Cuál es el afán? ¿Tendrá que ver con el Tratado de Libre Comercio? No, señor. No tiene que ver con los recursos para las universidades públicas. Nosotros somos conscientes de que las universidades públicas requieren más ingresos. Y esa es la presión, es poderle entregar realmente a las universidades la plata que se necesita. Y yo quisiera, Maritza, aquí públicamente entregarle a Sergio el capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio y que lea el anexo 2. El anexo 2 ya lo leí, donde dice que Colombia podrá excluir algunas cláusulas. Que se reserva, déjeme leer, Colombia se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida en los siguientes sectores. El literal E, servicios de enseñanza primaria y secundaria. Y con respecto a los servicios de enseñanza superior, requisitos relacionados con el tipo específico de entidad jurídica para suministrar dichos servicios. Le explicaba a Maritza, Colombia se reservó la total soberanía para su sistema de educación superior. Yo puedo. Sí, y ya vamos a finalizar, y este es un espacio, y quiero invitar nuevamente al viceministro, a la ministra, a todos los entes que deben estar acá participando para mejorar la situación que se ha presentado en torno a la reforma a la educación. Escuchar las partes es importante, es un proceso democrático, viceministro. Y Sergio, y ya finalizando con esta intervención, finalizamos este bloque en actualidad. Lo que dice en el Tratado de Libre Comercio es que se incluyó la educación, pero que el gobierno mantiene la prerrogativa de mantener o adoptar medidas restrictivas sobre el tema de educación. El gobierno no lo está haciendo y esa es la realidad, viceministro, y usted tampoco puede desconocer que lo que dice en la nueva ley de educación superior y en los borradores anteriores es verdad también. En los borradores anteriores sí se avanzaba mucho más en ese sentido. En el nuevo ya no tanto, pero todavía sí insiste, por ejemplo, y yo insisto, el tema del PODECEP, de la Universidad Mixta, de la financiación a la demanda tiene mucho que ver con eso. Ustedes dicen, tenemos la potestad de adoptar medidas restrictivas, pero no lo están haciendo. Yo también leí el anexo 2, yo también leí el capítulo 11 y también leí el capítulo de inversiones y el de compras públicas que también tendrán que ver con esto. Viceministro, yo termino con esto. Le hago dos propuestas. Una, que los recursos que ustedes proponen en la nueva ley de educación superior se agreguen al presupuesto general de la Nación, si ese es el afán. Dos, ya la Universidad Nacional hizo un estudio con profesores y estudiantes, necesitan 200.000 millones de pesos para poner a funcionar el hospital universitario. Háganle la veeduría que quieran, la universidad, la vigilancia, la Contraloría, la Procuraduría, la comunidad universitaria, ustedes háganle y asignen los recursos. Y tres, dejarle la pregunta, viceministro, ¿cuántos estudiantes más tienen que morir para que ustedes desistan de ese proyecto privatizador? ¿Cuántos estudiantes más tienen que morir para que ustedes retiren la propuesta de reforma a la ley 30? Bien, Sergio Fernández, muchísimas gracias, líder estudiantil, al viceministro de Educación Superior, al doctor Javier Botero, muchísimas gracias por compartir este tiempo, por despejar las inquietudes, por poner aquí a consideración lo que está pasando en la parte estudiantil, la parte del gobierno nacional. Ayer tuvimos también a diferentes rectores aquí en Actualidad Cable Noticias. Vamos a seguir porque tenemos más invitados, más información para ustedes. Ya ven. ¿Qué tal, Alejandro? Te invitamos a nuestros televidentes para que nos acompañen este jueves a las 2 del día con este noticiero de Nación. Claro que sí, para que conozcan cómo se desarrollan los principales hechos que hacen noticia en Colombia hasta el mediodía. Claro que saben, sí. los esperamos. Cable Noticias, 24 horas de información.